Mari con Puwenui. Bienvenidos a un nuevo video. En la frágil sociedad que heredamos, crecimos con la idea de que la policía es, o al menos debería ser, sinónimo de seguridad, protección y justicia, o que son un intermediario seguro para denunciar nuestros problemas y que los resuelvan. Que abordar esos problemas por nuestra cuenta u organizarnos para solucionarlos no es una opción, sino que siempre llamar a un policía y confiar en él. Así es como han ido cubriendo cada vez funciones más invasivas en todos aspectos de la vida cotidiana. El vecino pone música fuerte en un barrio silencioso. El perro se cagó en tu barrio de ricachones. Una pandemia amenaza a la población. Un grupo de personas se aburrió de que les traten como basura. Pero ¿cómo puede ser que la policía resuelva nuestros problemas si a la vez la policía forma parte de quienes sostienen el problema? Sistemáticamente infringen las mismas leyes por las que encierran y torturan si quien la infringe es pobre. Están copados de casos de corrupción y delincuencia. Llueven casos de violaciones a mujeres detenidas, incluso a sus propias compañeras. Consumen y son parte vital del negocio de las drogas y la venta de armas a narcotraficantes. Torturan en las calles y en sus comisarías, crean montajes para cubrir asesinatos y mucho más. Pero nos llaman antisociales. Y si su sociedad se basa en esos pilares de violencia autoritaria, claro que lo somos. La existencia de la policía se ha visto justificada en la delincuencia. Curioso que la medicina sea parte de la misma enfermedad. Lo cierto es que los estados, ya sean liberales, socialdemócratas o progresistas, suelen desvincularte de tu contexto, de tus condiciones de subsistencia, lo que hace más fácil culparte de delincuente o de terrorista y justificar así cualquier forma de encierro, tortura o privación total de la libertad. A esto le llaman orden social. Lo ves necesario porque supuestamente tu egoísmo inherente a tu clase social de resentida te hace sospechosa de delinquir solo por gusto, porque es divertido. Entonces, según la sociedad en la que vivimos, la cual por cierto se basa en el robo de banqueros, empresarios y especulación financiera con la vida de quienes crean la riqueza, que gozan los más ricos, según ellos, la delincuente eres tú. Y no porque existan desigualdades, un sistema de dominación traducido en abusos, introducción de las drogas para controlar, o porque nuestra cultura neoliberal te exige consumir para ser considerada persona. Los estados y las élites, cargando el bastión del monopolio de la violencia, nos definen lo que es correcto y lo incorrecto, según si es legal o ilegal, pero ojo, porque es ilegal robar un banco, pero depende de tu clase social, tu color de piel o tus condiciones materiales para saber si te vas a la cárcel o si te hacen presidente. Es ilegal matar a alguien, pero si llevas uniforme y cuentas con la caricia del Estado, no hay problema, puedes seguir tu vida con apenas algunas amonestaciones. Entonces, nos aprendimos el mantra de que la policía existe para mantener el orden y aplicar la ley. Pero hay que preguntarse, ¿cómo consiguen mantener ese orden? ¿De cuál orden estamos hablando? ¿Quiénes crearon ese orden y a quiénes beneficia? ¿Aplicar la ley? ¿Y a quién o a qué protege esa ley? ¿Se aplican por igual esas leyes? Lo cierto es que pocas veces sabrás quiénes crean y aprueban las leyes, pero de seguro conoces a quienes las imponen a punta de perdigones, golpes, gases e insultos. De seguro no recuerdas el nombre del empresario que te robó el agua y destruye la naturaleza, pero sí que has visto al lacayo que se amanece cuidando sus puertas. En todos los países la fuerza policial debe seguir las órdenes del Estado que las dispone, independiente de la existencia de otras policías paralelas de orden privado. Donde existe la opresión, existe el policía que la defiende y ejerce. Para el marxismo, la policía es el brazo represivo de un Estado, un instrumento de la burguesía para mantener su poder. Para Michel Foucault, la policía realmente no quiere eliminar el crimen o la delincuencia, sino que mantenerlo bajo cierto control para usarlo según su propio beneficio y el de sus patrones. Desde el punto de vista anarquista, la policía es un claro representante del poder establecido. Es la primera línea defensiva del Estado, de la autoridad y de sus intereses. Países gobernados por derechas o izquierdas mantienen a esta institución agresiva y sanguinaria, pues el objetivo al final es mantener el poder otorgado a como dé lugar. La policía representa todo lo que nos da asco y lo que no queremos ser.
Si una vecina vende frutas o verduras en la calle, aparecen ellos. Si nos reunimos más de 10 personas en un parque, es posible que aparezcan. Pero algunas personas acusan que si te roban en tu casa o si tu pareja te golpea o tu hija fue drogada en un colegio, no aparece. Y si es que lo hacen, siempre es cuando ya no pueden hacer nada. Pero, ¿será coincidencia? ¿Es acaso como canta el himno de los pacos en Chile, que son de los débiles el protector? Tenemos a policías haciendo programas de televisión. Tenemos una gran variedad de series y películas sobre heroicos policías entusiasmados por hacer lo correcto, transmitiéndonos una sensación de cercanía, mientras vigilan por nuestra propia seguridad, que debemos colaborar con estos sanguinarios, pues nos pueden proteger de lo que ellos mismos nos van a hacer si no les ayudamos. Esto instala una cierta mentalidad policial, que se expresa en discursos sobre la seguridad y una sociedad más represiva y con más castigos, que pide más vigilancia y más policías, a la vez que se construyen casas cada vez más cerradas. Yo nací y crecí y he vivido toda mi vida en un barrio de esos que llaman marginales y peligrosos, en una de las comunas más estigmatizadas de Santiago. He sufrido más de 15 asaltos en mi vida, con pistolas, cuchillos e incluso con un cuchillo de untar. A mi población, la policía solo se aparecía cuando iban a la casa de narcotraficantes para buscar su trozo del pastel o a vender armas. Rara vez para solucionar un problema. Aún así, la petición de más yuta imponiendo su orden en nuestras poblaciones es sin duda dispararse en el pie. De todos modos, el ladrón que más dinero me ha robado fue el banco tras tener que pagarle 2 a 3 veces mi carrera por un crédito. Debemos entender que la policía no está para servir y proteger a toda la gente. Desde sus inicios, las fuerzas represivas han protegido y servido a una minoría acomodada contra una mayoría desposeída y estigmatizada, por lo que el uso de la violencia y la brutalidad de esta institución, así como su carácter desigual según clase social, no son un caso aislado. Es justamente para lo que son domesticados. Su historia es la historia de la defensa de la propiedad de los negocios, la mantención del poder del Estado y sus intereses, la represión a la gente empobrecida, que se organizaba ante el surgimiento del capitalismo industrial, la persecución y asesinato a las personas negras que se rebelaban de la esclavitud. Todo esto para proteger la espalda de quien se arrienda nuestra vida para que produzcamos su riqueza robándose el valor de nuestro trabajo. Pero a este tipo de robo se le considera trabajo asalariado y es legal. Si el rol fundamental de las policías del mundo es defender este sistema violento, autoritario y desigual, entonces es imposible que puedan proteger o servir a toda la gente por igual. En función de su rol, requieren del uso de la violencia. Se les entregan armas pagadas con nuestro propio dinero para ejercer intimidación y autoridad, para arrebatar derechos individuales y colectivos que amenacen los intereses de los ricos e incluso matarte sin muchas consecuencias e independiente de los límites legales, que siempre se termina justificando que el uso del uniforme requiere la autoridad para detener, golpear y asesinar al servicio de la ley y el orden. Amnistía Internacional ha informado de graves violaciones a los derechos humanos y el uso brutal de la fuerza policial, como si pudiera usarse a la policía para otra cosa, en operaciones de lo que llaman orden público, en países como Chile, Colombia, Honduras y Venezuela, siendo países como estos, además de Brasil y Estados Unidos, de los que han liderado en cuanto a la brutalidad policial, llegando incluso a hacer uso de ella para supuestamente frenar la propagación de la pandemia. Para las mujeres, por ejemplo, suele abarcar violencia policial y patriarcal, expresada en tocaciones y abuso sexual en detenciones, comisarías e interrogatorios. Grupos de mujeres que ejercen la prostitución son un punto específico en países como República Dominicana y muchos más. La violencia también es ejercida contra personas LGTBIQ+, indígenas, afrodescendientes, inmigrantes pobres y pobladoras marginadas. Es tiempo de derribar el mito de que la policía existe para protegernos. Dejar de creer que el Estado que los financia con nuestros impuestos nos quiere cuidar. Si no podemos confiar en quienes se cree están para cuidarnos porque son verdugos del poder, al menos hay que cuestionar la legitimidad del Estado y su capacidad de impartir justicia. El origen del cuerpo policial está estrechamente ligado a la gestión de desigualdad de razas y clases sociales, por lo que siempre se han servido el abuso y el uso de la violencia. Los egipcios ya tenían algo similar a la policía hace más de 4000 años, con grupos organizados por el faraón para perseguir y castigar delitos como la profanación de tumbas que estaban llenas de oro. En la antigua China de la dinastía Shang, entre el 1600 al 1946 a.C., existía algo similar a la policía, informando a los jueces sobre quienes rompían la ley. Grecia, Roma y luego muchos reinos medievales
contaban con guardias para proteger la propiedad de sus autoridades y el poder de los gobernantes. Pero es posible que la primera policía similar a la moderna fuera la Santa Hermandad, creada en 1476 por las coronas de Castilla y Aragón. ¡Bravo, Reyes Católicos! ¡Woo! Su objetivo era vigilar caminos y perseguir delincuentes pobres, a la vez que se buscaba asegurar el poder real. De todos modos, su autoridad no regía dentro de las ciudades, donde había otra jurisdicción. La Santa Hermandad contaba con unos 2000 hombres armados. Estaban inspirados en las hermandades que habían creado los árabes anteriormente en la península. La palabra policía viene del griego polietia, refiriéndose a todo lo relacionado con la vida ciudadana. Luego, esa palabra apareció en el latín politia, y así hasta el francés, pero la noción de lo que hoy entendemos por policía es más moderna. En París, durante el siglo XVII, el rey Luis XIV proclamó la unificación del cuerpo de policía con el objetivo de obedecer a la monarquía en cuanto a lo que llamaban orden público. Se crea la figura del Lieutenant Général de Police en París en 1667. Este sistema policial se repitió en todas las otras ciudades francesas de más de 5.000 habitantes, y para 1829 ya se reorganiza la policía parisina como la primera uniformada. Ese mismito año se creó en Londres el famoso Scotland Yard, la primera en patrullar permanentemente las calles en busca de mendigos, prostitutas, vendedores ambulantes y delincuentes pobres. También coincidió con la necesidad de reprimir movimientos luditas, que en resistencia a la industrialización y la precariedad del modelo de salario destruían las máquinas. En Estados Unidos se creó la policía a mediados del siglo XIX para abatir los disturbios atribuidos a las y los inmigrantes pobres y sobre todo para impedir las fugas de gente esclavizada, intimidar a quienes osaran ayudarles y evitar insurrecciones. En Abya Yala, un régimen de carácter policial se establece durante la colonización hispana, corregidores y alguaciles. En el caso chileno, las patrullas de serenos deambulan las calles por la noche, detienen a vendedores ambulantes y con el nacimiento del Chile independiente, el ministro que amaba las tiranías, Diego Portales, organizó los primeros cuerpos policiales para proteger la propiedad de la aristocracia y mantener controlados los caminos rurales y urbanos. Los sicarios policiales actuales en Chile fueron formados en 1927 cuando el dictador Carlos Ibáñez del Campo fusionó las policías fiscales, municipales y de carabineros, bajo el nombre de Carabineros de Chile, separándolos de la Policía de Investigaciones en 1932, sosteniendo un cuerpo militarizado y otro de carácter civil. Si este video llega a ser muy difundido, de seguro que hago otro video aparte sobre los pacos chilenos. Podemos decir que en paralelo a la creación de los estados desde su forma más primitiva, surgen de su mano los cuerpos de vigilancia y disciplinamiento bajo sus normas y leyes impuestas por quienes se benefician de ellas. Se han ido reformando en medida que se han transformado los tipos de estado: absolutismo, repúblicas representativas, democracias, dictaduras. Se necesitaba no solo mantener el control en las fronteras exteriores, sino que también en el interior. Sostener el control de la población, sobre todo a quienes ven como insubordinados, y proteger la propiedad de la aristocracia. Financiados por mercaderes ricos, vigilaban los puestos de comercio. Hoy no es muy diferente. Ya sabemos que desde sus inicios la policía ha sido una herramienta del poder para imponer sus normas y la voluntad de quienes ostentan el látigo gubernamental. Velar por la esclavitud, ejercer la misoginia, el racismo, el clasismo y la xenofobia. Todo esto excusado en que solo obedecen la ley, son las órdenes, y ser policía significa que debes lealtad a las leyes, aunque éstas sean injustas o deriven en todo tipo de violaciones. Saber esto y aún así querer ser yuta es una de las cosas que nos hacen pensar que no existe policía bueno. En las democracias modernas se nos dice que ya no hay nada por lo que luchar, que ya somos libres y tenemos igualdad de oportunidades y derechos, y todo eso gracias al Estado y al sistema electoral al que se recurre cada tantos años por si no te gusta algo, puedes elegir ahí entre las opciones que ellos han permitido competir porque no significan una amenaza a sus privilegios. En estos sistemas, la policía se asume como guardiana de los valores morales, la justicia y el orden de sus jefes, quienes representan la mayor expresión de la violencia. Porque ya sabes, hay violencias y violencias. Una es aceptada y asumida como orden, y otra es asumida como terrorismo y caos. Depende de quién la ejerza. Entonces,
¿Qué pasa cuando lo que se busca mantener es el orden social que origina la mayoría de los delitos y problemas que sirven de excusa para la existencia de la policía y los castigos? Estos agentes no se crearon por la voluntad de los pueblos, sino por la subordinación de un grupo hacia otro, dividiendo las sociedades humanas en clases sociales. La que posee el poder es la que decide las reglas, la otra es la que obedece o transgrede bajo la amenaza del castigo. No queremos el poder. Queremos la abolición de una clase que constituya las reglas de una sociedad podrida en jerarquía, dominio y explotación. En muchas ocasiones, además de reprimir a jubiladas y hambrientos, la ayuda ha permitido que civiles disparen a manifestantes con total impunidad, protegiendo a neonazis y fascistoides. Esto no se orquesta solo, han aprendido en numerosas represiones a revueltas. Han ido perfeccionando sus técnicas de manipulación e incentivando a que la gente entregue a quienes luchan y se resisten a la paz que se predica a la clase gobernante. Paz le llaman a que aceptemos pasivamente su violencia. Se proclaman protectores y son agresores. Por eso el Estado posee el monopolio de la violencia y solo ellos pueden usarla. En algunos países se te permite disparar si alguien te agrede en tu casa. Pero si te defiendes de la agresión de un policía, es un crimen y te identifican como terrorista. Más vale recordar que para el poder y sus lacayos, la propiedad privada de los ricos y sus negocios están por encima de la vida humana. Para ello, promueve que toda persona marginada acepte condiciones de vida devastadas, reproduciendo su aislamiento y castigando cualquier disidencia al sistema. Un policía puede surgir normalmente de los barrios populares. Jóvenes son convencidos para servir a la clase dominante. En su formación, si se habla de derechos humanos, es lo mínimo para aprobar algún protocolo. Su domesticación se enfocará en las detenciones, inmovilización de personas, uso de armas de fuego, lesiones físicas y psicológicas, en interrogatorios para obligar a confesar delitos, aún si no han sido hechos. La vigilancia de la propiedad privada de la que carecen las y los pobres es primordial en su doctrina. Ese joven con el tiempo cree que es un ser superior al resto, luce su uniforme y no paga el pasaje del transporte público, aunque detiene y multa a otras y otros que lo evaden. Con una placa con brillitos y un poquito de poder se sienten por encima de las otras, pero a la vez son entrenados para no cuestionar, carecer de un pensamiento propio mientras portan el uniforme. Deben obedecer lo que se les ordene, incluso si es un mandato cruel o antiético, pues no debe tener criterio ni sentimiento a la hora de ejercer la incuestionable ley, que es ajena a la justicia. Son uniformados como robots, sin voluntad propia y despojados de humanidad. Con gases, perdigones, blindados y pistolas se ven a sí mismos como soldados en una guerra contra la población, casi todos comunistas, anarquistas y terroristas. Todos son despreciables menos ellos y sus amos. Se les dice que su actuación es ética y patriótica, que ayudan a mejorar la sociedad. Una palmadita en el hombro y son arrojados a la calle a perseguir, detener, interrogar, golpear y hasta matar. Se comportará como autoridad incluso en su propia familia y en todo espacio en donde se encuentre. Por eso no son raros los numerosos casos de policías golpeando a sus vecinos, a sus parejas o hijas e hijos. Se sienten invulnerables, protegidos por las leyes que dicen defender. Caminan por las calles, quizás sintiéndose un héroe de cómic, con un lenguaje lleno de ridículos códigos, uniformes distintivos, habitando un Call of Duty urbano. Pero son esbirros realizando la labor de un matón. Si llega a detener a un político o un empresario, agachará la cabeza y las leyes se resbalarán entre sus fajos de billetes y será inaplicable. Pero si es un inmigrante racializado o un indígena, el peso de la ley golpeará con crueldad. En una manifestación puede ser tentado a meterse un polvo blanco en la nariz. Se filtrarán imágenes en donde acosan mujeres, las tocan y violan. No dudarán en partirte la cabeza si eres detenido. En caso de asesinar a una manifestante podrá quedar impune. O si es que resulta un suceso mediático fuera del control de sus generales, será trasladado a otro lugar o desvinculado con una buena compensación. Podrá optar a seguir trabajando como guardia de alguna empresa, porque son representantes de la ley y ésta se debe imponer con el brazo fuerte de la autoridad. El policía sabe que sus actos son despreciables. En algunas calles de Bogotá o de Santiago se lo harán saber cada vez que lo insultan. En sus cuarteles, sus superiores, que no son mejores que él, le hacen sentir que solo es un peón al servicio de la voluntad de sus jefes y que su única labor es obedecer, pues carecen de dignidad si es que están frente a una autoridad mayor. Aceptan todo aquello, pero se desquitan a la hora de imponer su uniforme frente a una persona, sin importar si se trata de alguien inocente o culpable. Llegará el día en que el policía muera en sus funciones.
Habrá muerto defendiendo la voluntad del Estado represor. Habrá muerto en nombre de la autoridad, la explotación y siendo un sicario de los intereses del poder. El verdugo vendió su vida a quienes mantienen el sometimiento de una mayoría. El desprecio que sentimos por ellas y ellos es su recompensa. Es común oír a gente que dice que nuestro odio a la policía es injustificable, que aún creen que están para cuidarnos y que los defienden con mucho ánimo. Entre las cosas que más dicen en su defensa habrás oído que ellos son trabajadores como tú o como yo. Y si su papel puede ser traducido como un trabajo, en tanto reciben un salario por servir a los intereses de la clase gobernante, golpear, matar y violar, o recurren a ser serviles a los mafiosos de un gobierno por una necesidad económica, entonces podríamos llamar trabajo también a ser sicario de un narcotraficante o básicamente a cualquier forma de violencia en la que se incluya el pago por un servicio. Si tu trabajo consiste en desalojar familias por no tener dinero para refugiarse del frío en una casa, acosar a personas negras o indígenas, a inmigrantes y disidencias, tirar gases lacrimógenos en un hospital, poner multas a personas que viven en la calle o matar a activistas por el medio ambiente y crear montajes, pues quizás debieras plantearte que no es un buen trabajo. Lo que nos hace pensar que realmente quienes sabiendo esto asumen el juramento de formar parte de un cuerpo manchado de sangre obrera son realmente psicópatas, enemigos de la mayoría de la población, que eligieron subsistir a costa de agredir a gente pobre por orden de un Estado o de algún empresario. Más que trabajadores, son asesinos a sueldo. Luego alguien dirá que no todos los policías son así, hay unos que son buenas personas, no, es que mi tío es policía y una vez me regaló un chocolate, etc. Y puede ser que conozca a alguien de esta institución que sea simpático, que tenga buenas intenciones. Sin embargo, en la medida en que deben seguir órdenes de psicópatas, sabemos que, por buena gente que quieran ser, lo que vemos no es su propia voluntad, sino la ejecución de órdenes que obedecen tras jurar voluntariamente para hacerlo. Alguien que es capaz de jurar hacer todo eso, quizás pueda ser simpático contigo, pero no necesariamente es buena gente. Mientras lleve con orgullo un uniforme manchado de sangre y asuma el rol de maltratador en nombre del orden impuesto, no podemos confiar en esa persona. Un policía que hace su trabajo correctamente sigue multando a personas por pedir comida en la calle, sigue golpeando a un estudiante por pedir una mejor educación, sigue desalojando a personas de sus casas por deuda. Una policía no es odiable porque Marta o porque Benito el policía sean malos o sean buenos. Un policía es bastardo porque es un policía. Otra cosa que se escucha mucho, sobre todo entre hippies y pacifistas, es que la policía no es el verdadero enemigo y no hay que odiarlo, que el enemigo es algún político. Pero la tiranía no es únicamente un juego de políticos y empresarios. En el ajedrez hay muchas más piezas que operan para que alguien se haga con la reina. Un policía asesino puede trascender del gobierno de un derechista al gobierno de un progresista, sin que eso lo haga menos asesino. Tarde o temprano te vas a encontrar con el mismo criminal armado en alguna protesta. Es cierto. La policía no es el peor de nuestros enemigos. Fetichizar su ataque al costo de perder a compañeras y compañeros es un error táctico. Pero no podemos olvidar que los cuerpos represivos del Estado son el brazo armado que éste articula contra su propia población. Es necesario que a la vez que confrontamos a la yuta en las calles, podamos igualmente combatir la dominación en todas las aristas de la sociedad, desde nuestras conductas individuales hasta lo que podamos ver en nuestro entorno. Es necesario destruir las relaciones de poder y no conformarnos con recuperar una calle en la lucha callejera. Luego, ese mismo amigo te dice que si tú te defiendes de la policía es algo violento y que no te hace mejor que ellos, y te mostrará alguna foto de Mahatma Gandhi o Luther King con una frase motivacional. Según este argumento, la violencia en sí misma es una forma de dominación, incluso si la usas para defenderte. Pues si le devuelves una patada a uno de los 5 tipos que te está golpeando, estás jugando a lo mismo que esos matones. Tener esa creencia de que defenderte con violencia contra el agresor te hace igual a él es bastante simplista. Es como decir que una mujer que se defiende de un violador es igual a su agresor. Es como decir que las esclavas que se alzaban contra su esclavista eran iguales a ellos. Mal, mal, mal. Todo muy mal. La violencia puede reforzar la desigualdad, pero frente a la tiranía que usa la violencia como herramienta de control, nuestra violencia puede desafiarla. Luego tu tía dirá que necesitamos a la policía para que nos cuide, o sea, aunque podríamos aspirar a una sociedad mejor y libre de estos matones, lo necesitaríamos por ahora. De otro modo, parece ser que no estamos dispuestos y dispuestas a vivir en tranquilidad sin que nos estén vigilando y encarcelando.
Pero ahora que aún existe la policía, ¿tenemos tranquilidad, paz e igualdad? ¿Salimos sin miedo a la calle? En mi población la gente decía que le daba miedo salir a la calle porque se podía encontrar con un ladrón o con un paco culiao. ¿No podemos hacer las cosas bien por otros medios que no sean la amenaza del encierro y el palo? Digo yo. Pero bien, de todos modos no podemos esperar que una sociedad sin policías aparezca de un día para otro y todo salga precisamente bien. Y de pronto deje de existir tráfico de drogas, raptos, violaciones y otras cosas. No somos ingenuos. Sabemos que la cosa no funciona así. Se necesita una lucha prolongada y constante en el día a día para liberar a nuestras comunidades de las prácticas autoritarias, contribuir cotidianamente al aprendizaje para convivir en lógicas de apoyo mutuo, aprender a resolver nuestros propios conflictos. Todo eso se contrapone a las prácticas policiales, que son una de las fuentes más visibles de la violencia. Un futuro sin policías implica una mayor responsabilidad sobre nuestros actos individuales y colectivos. Este futuro también será provechoso para quienes decidan salirse de esa institución asquerosa en pro de un mundo sin oprimidas ni opresores. Hoy en día la tendencia entre ciertos grupos es pedirle al Estado que reforme la policía para que supuestamente no sean violentas o no tan violentas. El problema es que no importa lo no violentas que se vuelvan, mientras la violencia sistemática permanezca intacta, es decir, por mucha supervisión legal y reforma, no se podrá alterar la violencia policial. Esta es fundamental para mantener la estructura social, pues funciona en base a esa violencia. No necesitamos una represión renovada o que nos maten de forma más inclusiva o nos peguen con luma rosada y te den un globo después de la herida. No nos sirve que usen perdigones con poemas de amor según tu signo zodiacal y que se trasladen a la protesta en trenes mientras leen a Bolaños. Tratar de reformar a la policía es como querer reformar una bomba atómica a punto de caer para que explote con flores. Se necesitan cambios revolucionarios a nivel social y saber que desde esta trinchera no se lucha por una policía más amable, sino que se debe luchar para poder coexistir en un mundo sin policías. Esto comienza desempoderando a la yuta. Obvio que no podemos esperar que esto lo haga un Estado, es como pedirle que se dé un tiro en la cabeza. Todo esto tendría que darse en medida se reconstruyan las relaciones comunitarias para resolver problemas importantes, aboliendo el origen de estos problemas: el poder, el dinero, el patriarcado, las jerarquías, el Estado y la acumulación en pocas manos. Bien, si entonces esta institución no existe para protegernos y en este mismo momento no nos hemos despojado de conductas tan agresivas como este sistema y los problemas sociales van a seguir existiendo, ¿qué hacemos? Lo primero es ir más allá del discurso y crear o reforzar comunidades basadas en principios de solidaridad, confianza, respeto, apoyo mutuo, oponer la colaboración ante las lógicas de competencia y la opresión, ofrecer mediación, reparación, educación preventiva y derribar el mito de que la libertad y la seguridad son una contradicción. Esa wea es un mito. Claro que no es fácil. Nadie ha dicho que lo sea. En tanto porque el mismo Estado intentaría coartar esos intentos, pero es una responsabilidad que ya debemos empezar a asumir, en vez de delegarla en quienes tienen armas y poder y que coordinan un modelo basado en la represión y el castigo a su propio beneficio. Para no extenderme demasiado, cabe mencionar que hay un texto llamado A World Without Police. Lo pondré en su versión traducida al Spanish, llamado Reflexiones para un mundo sin policía, en el que se enumeran diversas posibles soluciones a problemas sociales que van desde redes de comunicación y resolución de conflictos hasta grupos de autodefensa feminista. Dejaré el link en la descripción o en comentarios. No estoy de acuerdo en todos los puntos que se expresan allí, pero lo dejo a tu propio criterio. En conclusión, quienes masacraron a estudiantes en la matanza de Tlatelolco, en México, del 68, los que mataron a Giuliani en Italia, Nicolás Neira en Colombia, a Claudia López en Chile, al mapuche Alex Lemun, esos que colaboraron con las dictaduras de sus países, aportaron en la desaparición de personas, que sirvieron a las tiranías, desde la de Stalin, Mao, hasta la de Pinochet, Franco o Videla. Esos que refuerzan el apartheid en Sudáfrica y Palestina, esos que cegaron a centenas de personas en la revuelta chilena, en la de Colombia y Ecuador, que no dudan en disparar lacrimógenas y perdigones a abuelas y niños, que con sus escudos protegen a los patrones o a los fascistas cuando salen a dispararnos, esos que con un arma se paran en medio de una hambrienta y una repisa llena de comida, entre familias sin techo y una casa vacía propiedad de un banco.
En todos los países nos han dicho que esta institución asesina es imprescindible para que no nos matemos entre nosotras y nosotros. Mejor monopolizar esa violencia al servicio de los poderosos. Es tiempo de darnos cuenta que la policía no tiene por función cuidarnos. Están para defender la seguridad de un banco mientras le quitan sus bienes a gente humilde. Y a esto le llaman seguridad pública. Están para proteger las instituciones y empresas que nos oprimen y destruyen el mundo para acumular cuentas bancarias. Ellos son la primera línea defensiva de toda esa maquinaria. Y por todo eso es que odiamos a la policía y al Estado que las impone. Nos regalan el miedo para vendernos una supuesta seguridad al módico precio de nuestra propia libertad. No esperes a que tu libertad descienda desde esa figura que la mutila. Álzate a la libertad, agítala en tu barrio, en tu escuela, en tu trabajo y nunca, pero nunca te hagas policía. Patreon, redes sociales, Peucayal. Entrad en casa. Vivimos aquí, no estamos haciendo nada. Tranqui. ¿Me has oído decir que estáis haciendo algo? Esta noche hay lío y las calles tienen que estar vacías, así que adentro, ya. Vámonos. Os lo agradezco. Joder. Ahora vas a ir a la cárcel, ¿entiendes? A tomar por culo de ahí. No pienso ir a ningún sitio. ¡Escaleras, cabronazo! ¡A mí no me jodas, hijo de puta! ¡Déjalo ya! ¡Seguir hablando! ¡Cago en Dios! ¿Todavía quieres hablar? ¡Sigue! ¡Venga, no de hablar! ¿Dos tíos con una cerveza en la puerta de su casa? No me jodas. ¿Esos imbéciles me han denunciado? Has dejado testigos y un detenido al que han tenido que dar para. puntos. La queja es totalmente Les fundada. di una oportunidad. Les dije que se metieran en su puta casa. Di la vuelta a la manzana Bueno, y... podrías perder tu trabajo. ¿Perder mi tra... Parad del carro. Igual se nos ha ido un poco de las manos. Puede que me haya pasado un poco. ¿Qué? ¿Os estáis? Ah, ¿os estáis quedando conmigo? ¡Qué cabrones! Tranquilo, hombre. Trabajas como un perro y te ganas el sueldo. Siempre te protegeremos. Pero en serio, podrían haberte metido un puro. Eres un chapucero con el papeleo. Ah, la verdad, no me ha parecido que fuera para tanto, no sé. Vamos a ver. Empieza siempre con la agresión. Tu integridad física es lo más importante. Verás, a cualquiera que lea esto, tiene que quedarle claro que tú y los demás agentes corríais grave peligro.